Trina, ahí vemos la biografía de Robert Francis Prevost, el nuevo Papa de la Iglesia Católica. ¿Qué te impresiona de esta elección? ¿Qué te impresiona de este personaje que estábamos acostumbrados a ver en los años 60, 70? Un Papa súper alejado de la corriente latinoamericana y que ahora está muy cercano a nosotros. Hay dos aspectos, Alejo, muy importantes con respecto a, vamos a alinearnos un poco más a la parte política, por supuesto, pero antes de eso quisiera comentar que ya se está hablando de que este parece ser un papa muy cercano, digamos a nivel físico, ¿no? Cómo se ve, muy sonriente, tú lo decías hace un momento, se ve muy vigoroso, llama mucho la atención porque, por supuesto, venimos de un Papa Francisco que, por supuesto, por edad, por salud, lo veíamos en los últimos días muy deteriorado y ya se está hablando mucho de la diferencia con Benedicto XVI, donde, bueno, se veía un poco más frío, ¿no? Y también fue muy impactante Benedicto XVI cuando veníamos de Juan Pablo y entonces, por supuesto, ahora llama la atención cómo estamos viendo este Papa, ahora nuevamente muy sonriente, vigoroso y que además es relativamente joven, tiene 69 años, ¿no? Y bueno, se esperan que sea alrededor de unos 20 años de pontificado, pero en los aspectos políticos muy importantes son dos. Primero, nació en Estados Unidos, es estadounidense peruano, pero aquí hay dos cosas muy importantes, porque siempre se pensaba que no era tan posible en la historia de la Iglesia que fuese un cardenal estadounidense elegido papa por el simple hecho de que Estados Unidos es muy poderoso a nivel militar, a nivel diplomático, pero también cultural. Pero llama la atención porque en Estados Unidos, si no me equivoco, está la cuarta comunidad católica en el mundo, más grande. Y esto llama mucho la atención porque además estamos viendo un papa que está con sus características, por supuesto, de que nace en Estados Unidos, en un momento en el que este país está muy polarizado, entendiendo, por supuesto, todo lo que ha ocurrido durante los últimos años y también esta narrativa, la retórica de un Donald Trump muy errático, además. Entonces, esto creo que no hay que verlo como ya están diciendo de teorías conspiranoicas y que dicen que, oye, pero Estados Unidos tuvo su mano peluda allí, que es lo que hemos visto mucho a nivel de medios de comunicación. Entonces, creo que hay que verlo, por lo menos en este momento, con respecto a que pueda más bien ser favorable para Estados Unidos, entendiendo que a lo mejor pueda abogar para resolucionar un poco más esta situación, para que quizás los estadounidenses se vean desde otra manera. Y además llama mucho la atención cuando revisamos el otro aspecto, porque lo vimos hablando en español. Primero, además, es primera vez que alguien en ese balcón, en una situación como esta, habla en español. Y ahí tú ves cómo entonces se está desligando de sus orígenes de Estados Unidos y está dándole protagonismo a América Latina, a Perú, al español. Entonces, esto nos lleva a hablar del sur global, que se ha estado hablando muchísimo durante los últimos años, como ha abogado, por ejemplo, China, incluso Rusia, como lo hemos visto en los BRICS, y además todo el protagonismo que está buscando el sur global y que lo hablábamos durante la jornada ayer de la periferia que dejó por fuera la Iglesia Católica, que dejó de tomar en cuenta o que no había tanto protagonismo. Entonces, estos son dos aspectos muy importantes y yo creo que van a ser de análisis durante los próximos días, pero además, como lo decía ayer cuando hablábamos con el embajador Julio César Pineda, ¿cuál va a ser su primer viaje? Francisco lo hizo en Lampedusa, muy importante a nivel migratorio, porque hay que entender además que este es un punto muy importante a nivel migratorio, pero una situación migratoria a nivel mundial. Entonces también hay una situación en América con respecto al tema migratorio. ¿Irá por primera vez será a Perú? Entonces, estas son muchas preguntas que nos quedan. Que volviendo a la parte inicial, lo que comentabas, ya vemos un papa más cercano desde el punto de vista físico y podemos vislumbrar un poco, Trina, y toda la audiencia del Solidario de la televisión, el cambio que ha tenido la Iglesia en los últimos, podríamos decir, 20 años. Porque primero veníamos de un papado que rompió la parte italiana, es decir, por más de 1000 años, todos los papas recientes de la historia contemporánea han sido de Europa o de Italia. Y luego viene Juan Pablo II, rompe el esquema, un papa en más de 700 años no europeo. Después viene Ratzinger, europeo, pero con el Papa Francisco la Iglesia rompe y se abre más a la universalidad, que de hecho de eso viene la palabra católico, significa universal, en todos los confines del mundo y de la tierra. Entonces la Iglesia Católica desde sus orígenes, desde su primado, rompe con esta tradición milenaria y se abre más a las periferias del mundo, coincidencialmente con el Papa Francisco, porque recordemos que también América Latina es el continente que congrega la mayor
población católica mundial. De hecho, hay un cardenal que echaba bromas que decía, bueno, en Europa hay iglesias bellísimas desde el punto de vista estructural, arquitectónico, pero están vacías. Entonces, acá en Venezuela lo podemos ver, en Latinoamérica la gente se puede congregar hasta en una choza, por así decirlo. O sea, no hay espacios físicos y geográficos para celebrar la Eucaristía, la palabra de Dios, y podemos aplicarlo al papado. Parece que a los cardenales les gustó Latinoamérica en el pontificado porque ya veníamos el Papa Francisco y ahora lo hacen con el Papa León XIV. Hay que ver qué mensaje va a dar al mundo. Ya desde su salida ha mostrado un síntoma de humildad, de acercamiento. De hecho, muchos de los internacionalistas y vaticanistas dicen que es muy sensible, primero porque ayer estábamos haciendo un trabajo especial, recordábamos cuando el Papa Francisco lo creó cardenal y lloró, literalmente se le salieron las lágrimas aquí en el balcón de las bendiciones. Ya eso lo hace cercano, ¿no? Efectivamente. Se mostró vulnerable. Porque anteriormente estábamos acostumbrados a ver a los papas rudos, de repente un poco, si se quiere, machistas, por así decirlo, pero ahora el Papa llora, al Papa se le derraman las lágrimas, el Papa se muestra sensible, muestra su humanidad, porque estamos acostumbrados a ver que los papas eran elitescos o que de alguna otra forma... recordar que esta mañana vi unas imágenes de él anteriormente que se hicieron virales en Perú, montado creo que en un burro. Efectivamente, sí, ¿verdad? Sí. Lo vemos montado en un burro. De hecho, ayer mientras revisaba las redes sociales, ya están saliendo a la luz imágenes donde cuando en Perú hubo una crisis, él reclamó al gobierno de entonces por esa crisis social que se suscitó, pero además hubo inundaciones, por decirlo así, como ocurrió en el Castaño, como ocurrió también en Maracay, y él estaba con sus zapatillas, con sus botas altas arriba, con la comunidad, ayudando, repartiendo comida. O sea, es lo que quiere ver la iglesia, un obispo de Roma, un papa cercano con los que sufres, así como en la misma línea del Papa Francisco. Sí. A propósito, adelante. No, que yo creo que eso es muy importante porque desde el punto de vista que tiene que cambiar la iglesia en ese aspecto, que sea más cercana, se lo digo como católica, también porque además yo pienso que no se pueden ver a los papas como reyes, muy alejados, muy lejanos a nosotros y además nosotros como latinoamericanos es muy importante esto y cómo no nos va a alegrar además que siga en América el papado. Claro, me está recordando también nuestra productora Emily que cuando estaba el coronavirus en Perú también salía a repartir comida, a bendecir al pueblo. Pero a propósito de esa cercanía del Papa León XIV con la gente, vamos a ver una fotografía cuando vino a Venezuela en el año 2003. Es importante que lo hablábamos fuera de cámara, ahí está. Esta fotografía es del Colegio San Agustín. De hecho, abajo de la foto se puede apreciar que dice al Colegio de San Agustín, El Paraíso, Caracas 2003. O sea, el Papa era un simple sacerdote, vino para... Ahí está. Vino para el Colegio San Agustín porque está circulando en las redes sociales un video que lo comentábamos fuera de pantalla, fuera del aire, donde se rumora que él estuvo en Guanare, en el estado portuguesa. No fue así. Él envía ese saludo desde Roma cuando hubo una reunión de obispos que se congregaron para celebrar el sínodo de la sinodalidad y coincidió con la fiesta de Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, y envió un saludo a los venezolanos. No es que vino a Venezuela en ese entonces, sino que era una reunión de obispos que se estaba celebrando y aprovecha y conversa con el obispo de allá, que es de Guanare, y envía este saludo a los venezolanos. Pero vemos la cercanía que por supuesto vendrá a Latinoamérica, esperemos que esté aquí en Venezuela y podamos disfrutar de una visita papal que desde el año 94, no la veíamos con el Papa Juan Pablo II. Oye, y muy importante también, ¿cuál va a ser la relación de la iglesia ahora con Venezuela? Además, entendiendo que está pendiente José Gregorio Hernández y Carmen Rendílez. Por supuesto. Entonces, como siempre lo he dicho y lo seguiré repitiendo, le da la bienvenida al Papa León XIV la canonización del doctor José Gregorio Hernández y de la Madre Carmen Rendílez, que por cierto, hoy 9 de mayo, la Madre Carmen Rendílez celebra su fiesta litúrgica. Importante recordarlo para todos ustedes. Hoy es día de la Madre Carmen Rendílez. Mira, José Alejo, sabes que también es muy importante a nivel político con respecto a este nuevo Papa León XIV, que tiene que mostrarse como un líder capaz a nivel internacional, porque cuando hablamos de un papa no solo hablamos del sumo pontífice, el líder espiritual de la Iglesia Católica y los fieles católicos en todo el mundo, sino que también tenemos que hablar de un jefe de Estado del Vaticano, que es como hablar casi de una potencia entendiendo todos los fieles que hay en el mundo. Este número ya es importante, el número de iglesias que hay en el mundo. Esas son unas cuentas que hay que sacar, que es la representación real hasta que tiene. Hace 10 años creo que eran 1.200 millones de fieles, por supuesto ya o ha aumentado o ha disminuido. Sí, bueno, en África, por ejemplo, ha aumentado. Yo, por ejemplo, en mi quiniela pensaba que iba a ser o de África o de Asia. ¿Por qué? Porque, sí, en mi quiniela. Porque en África hemos visto este auge del catolicismo, pero en Asia había una tarea que hacer. Hay una tarea todavía que hacer. Claro, entonces, exactamente. Entonces,
claro, a nivel, por supuesto, de Asia es mucho más diverso, ¿no? Pero me llama mucho la atención porque este papado llega en un momento muy tenso. Tenemos los conflictos Rusia-Ucrania, tenemos el conflicto en Gaza, tenemos la parte tan polarizada que se está viviendo en este momento en Estados Unidos a nivel político, y siendo el estadounidense esto es muy relevante. Y si a eso le sumamos el auge, por ejemplo, del Islam en Europa, llama mucho la atención que él tiene además que ser un líder capaz a nivel mundial, entendiendo toda la influencia que tiene la Iglesia Católica en negociaciones. Y esto es muy importante también porque ahora tiene que representar al sur global, algo que también hizo el Papa Francisco, pero además toda la parte de justicia social que hay en esto. ¿Por qué? Porque por supuesto cuando hay problemas políticos también hay que abogar desde la parte social, que esto es muy importante. Y la parte religiosa, y sabiendo que, como lo decía ayer el embajador, la diplomacia vaticana tiene más de 1500 años resolviendo guerras, conflictos bélicos en el mundo. Están mucho más experimentados que todos los demás gobiernos. Porque además es una institución no solamente religiosa, sino que a partir de 1905, pero anteriormente cuando eran los estados pontificios, servía como un país independiente que estuvo ahí mediando las guerras y los conflictos. Trina, ha sido para nosotros un extraordinario placer estar acá debatiendo sobre el Papa, el aspecto político, y bueno, nos veremos, no termina acá. Bueno, los retos internos de la Iglesia. Sí, claro, por supuesto. Porque también tiene ya una polémica en Perú, con un tema de un supuesto encubrimiento de unos abusos. Lo desmienten, pero bueno, es parte también de lo que hay que revisar más adelante. Perfecto. Gracias, Trina. Usted, por supuesto, no sea parte de la sintonía del Solidario de la televisión, que ya seguiremos con más, con nuestra solidaria Génesis Rivas en el estudio. Ya regresamos.